presencia de Dios en nosotros. Es más, ser cristiano es experimentar la gloria de Dios en nosotros. Le miramos a Él por la fe y somos transformados. Por medio del Espíritu Santo podemos ver en la palabra de Dios quién es Jesucristo, cuál es la gloria y la hermosura que hay en Él, y al contemplarle a Él somos transformados a su imagen. Cuando tomamos el sol en la playa durante un tiempo, somos bronceados por ese sol. Algo en nosotros cambia. Hay vitaminas que cogemos del sol. Y hay un color en nuestra piel que cambia. En algunos más, en otros menos. Pero hay un color en nuestra piel que cambia. Esas vitaminas del sol, ese efecto del sol nos cambia. Cuando un cristiano experimenta en su corazón la gloria del Señor, ese cristiano cambia. Ya no es el mismo. Ser cristiano es someterse a la suprema autoridad de Cristo en nuestra vida. Es amarle con gozo, obedecerle con humildad, proclamarle con poder. Ser cristiano es contemplar a Jesús, confiar en Él, aun cuando las cosas parezcan horribles, aun en medio del desierto, de las dificultades, de las persecuciones, aun en medio de las cosas más difíciles. Ser cristiano es confiar en Él y saber que la historia del mundo no está en las manos del diablo, que la decisión última no la toma el pecado, saber que nuestra vida no está a la deriva como un barco sin timón, sino que en nuestra vida el capitán es Cristo. Ser cristiano es tener una confianza y una seguridad completa en que pase lo que pase y sea como sea, en Dios he confiado y no temeré. Ser cristiano es estar seguro de que todas las cosas están bajo el control de Dios y que ni Satanás con todo su poder, ni los hombres con todo su poder, y el pecado con todo su poder, y aún todas las fuerzas malignas juntas podrán derribar el reino de Dios. Nunca. Porque en medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios, anda el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Se pasea entre los 7 candeleros de oro que representan a la iglesia. Y por lo tanto, estamos seguros en Él. Necesitamos, por lo tanto, que el Señor, nuestro Señor, nos muestre quién es Él. Porque cuando nosotros tengamos una certeza y una convicción profunda en nuestro corazón y en nuestra mente, cuando estemos empapados de quién es en verdad el Señor Jesucristo y cómo nos afecta eso a nosotros, cómo se aplica eso a nuestra vida diaria, entonces cambiaremos. Cuando sepamos quién es el que está por nosotros, entonces las cosas serán vistas de otra manera. Eso fue lo que le pasó al apóstol Juan. El apóstol Juan, cuando recibió la revelación de Apocalipsis, estaba en la isla de Patmos y estaba allí exiliado, esperando la muerte. Las noticias que estaban llegando eran horribles. Una persecución tras otra, un emperador tras otro. La noticia que estaban recibiendo era que de dentro de la propia iglesia los lobos feroces querían destruir la obra de Dios. De fuera la persecución también presionaba a los cristianos para que el evangelio no fuera predicado. Y por otra parte también el mundo con sus tentaciones y el pecado con todo lo que eso implica también estaba intentando destruir la obra de Dios. Y esos grandes enemigos que aparecen simbolizados en el Apocalipsis estaban allí queriendo devorar
a ese reino de Dios que parece insignificante en comparación con los reinos del mundo y el poder del mundo, queriendo destruir ese reino de Dios que es un reino de debilidad desde el punto de vista humano. Pero cuando Juan está tan angustiado y preocupado por eso, recibe una revelación magnífica. La revelación de que es Cristo quien manda, que la historia tiene un final, y aunque las cosas parezcan difíciles y que las cosas parezcan que no hay una solución, sí la hay, porque es Cristo quien abre el libro y quien decreta todas las cosas que han de suceder para el bien de su iglesia, que estamos sujetos a la voluntad perfecta de Dios, y no habrá nada y no habrá nadie que pueda frustrar ese propósito. Antes de recibir esa revelación, Juan estaba intranquilo pensando: ¿qué ocurrirá con la iglesia? ¿Qué ocurrirá con el reino de Dios? ¿Será devorado por Diocleciano, que está matando cristianos a montones? ¿Será destruido por la herejía, porque había tantos que estaban predicando mentiras? ¿Será destruido por el pecado dentro de la propia iglesia, porque había muchos que lo estaban practicando? Y entonces Juan recibe la visión del Hijo de Dios. Y las primeras palabras que recibe el apóstol Juan de Jesús es: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Las primeras palabras que recibe Juan es: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esa es la revelación que guía todo el libro de Apocalipsis. Hay quienes tienen miedo al libro de Apocalipsis porque se entretienen en muchas cosas, se entretienen en muchos detalles que son inútiles, se entretienen en el árbol en vez de mirar el bosque. Apocalipsis es un libro de muchos símbolos, pero tiene un solo mensaje. El mensaje que tiene Apocalipsis, y es el mensaje mejor de todos, es que Cristo reina. Y eso es muy reconfortante para nosotros. Y cuando nosotros vemos las cosas a través de ese reinado y ese poder y esa gloria de Cristo, todo tiene otro sentido. Juan ve la historia y los acontecimientos de la historia como un pergamino. Ustedes han visto lo que es un pergamino, ¿no? Saben cómo es. Antiguamente el papel se enrollaba, ¿verdad? Y para leer un libro tenías que ir poco a poco desenrollando el libro para poder leerlo en su final. La historia del mundo es como un pergamino que Dios va lentamente abriendo, pero que no puedes saber lo que hay hasta que se va abriendo. Y Juan recibe la revelación de que el que está sentado en el trono, ¿quién es el que está sentado en el trono? El Padre, ¿no? Después habla del Cordero, que es Cristo. Él tiene en su mano el destino, Él tiene en su mano la historia, Él tiene en su mano todo lo que va a pasar, el designio suyo. Pero no hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna otra parte, que sea digno de mirar ese libro. Ese libro sellado con 7 sellos, el 7, que es el número simbólico de la perfección. Ese libro en donde se habla de lo que va a suceder. Y Juan lloraba mucho porque él quería saber qué va a pasar con la historia, qué va a pasar con la fe cristiana, qué va a pasar con el reino de Dios, qué va a pasar al fin, quién va a ganar en medio de esa batalla terrible en la que estaba viviendo entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás. Él quería saber eso, empezaba a ver cosas, pero él quería saber qué iba a pasar. Y lloraba porque ¿quién es digno de abrirlo? No había nadie, ni un ángel, ni un arcángel, nadie, absolutamente nadie era capaz de abrir ese rollo, ni siquiera mirarlo. Porque los designios de Dios, porque la historia
Solamente Dios la puede revelar. Solamente Dios puede mostrar y llevar a cabo su propósito. Y por eso fue el Hijo de Dios quien lo hizo. Pero hay algunos detalles interesantes aquí. En primer lugar, nos muestra que Jesús se le da el nombre, el título del león de la tribu de Judá. Un título que se le da en Génesis 49 cuando se habla de que de esa tribu, de la tribu de Judá, de la tribu de los reyes, iba a venir el rey de reyes. Se le da el título de león y se le da el título de cordero. Extraño. Cuando el ángel le dijo, o mejor dicho, uno de los ancianos le dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido, él es digno de desatar y de ver los sellos, abrir los sellos. Estaba pensando en ese león que ha vencido, el león de la tribu de Judá, aquel que ha vencido. Pero Juan dice, ¿cómo que ha vencido? ¿No se ve esa victoria? Sí, cuando llegue el momento. Cuando llegue el momento se verá esa victoria. Pero Él se es presentado aquí como aquel que está por encima de cualquier cosa. Se menciona a Jesucristo como aquel que es infinito en su majestad, el león, aquel que es tan digno como el Padre, que es igual al Padre, y el león que ha vencido, porque el león no tiene miedo en la selva de los enemigos. Son los enemigos los que tienen que tener miedo de él. El león no necesita quien le defienda entre los animales. Y la palabra de Dios dice que Cristo es el león que devora la maldad, que es perfecto en su poder, en su sabiduría, que es como el Padre, pero a la vez que aparece como el Cordero. Y mira esas dos cosas, ¿no? El león y el Cordero. El león como el fuerte, poderoso, cuyo rugido estremece enseguida a alguien que lo oye. Y el Cordero inocente, inofensivo, manso. Esas dos cosas se dan en Cristo. Esas dos cualidades se dan en Él. Mientras que el león habla de la majestad del Señor Jesucristo y de su gloria, de su poder por encima de sus enemigos, que los ha vencido, el Cordero habla de su mansedumbre, de su humildad. Pero es curioso que cuando Juan está esperando que sea el león de la... porque le anuncian que va a ser el león de la tribu de Judá el que va a abrir los sellos. Entonces Juan está esperando que sea el león de la tribu de Judá el que abra los sellos. Pero no es el león que lo hace, sino el Cordero. Dice que cuando miré, he aquí un cordero como inmolado. Inmolado significa que tenía las marcas de la sangre, las marcas del sacrificio, las marcas del dolor. No es el león el que abre, sino el Cordero. Y aunque Él es el león, para nosotros los cristianos, Cristo es el Cordero de Dios. Jesucristo es el león que devora al otro viejo león, al león rugiente que busca a quien devorar. Jesucristo es el que devora a sus adversarios y el que los vence. Pero para nosotros los creyentes, Jesucristo es el Cordero inmolado. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se aplica a nosotros? Aunque Él es majestuoso y glorioso, Él está muy cerca de nosotros. Lo vil del mundo escogió Dios. Él se regocijó en espíritu y dijo: te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios entendidos y las has revelado a los niños.
Jesucristo, que es condescendiente, que se rebaja a nuestro nivel, aparece a nosotros como un cordero que enmudece, pero un cordero glorioso, que está allí para ser uno con nosotros. Y eso es realmente tremendo, porque para nosotros Cristo siempre será ese cordero compasivo. Cuando estuvo en este mundo, lavó los pies de sus discípulos, invitó a los niños a venir a Él, porque los que son como los niños entrarán en el reino. Vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él es el cordero que podemos abrazar. Y aunque Él tiene todo el poder y toda la gloria como el león que destruye, para nosotros los cristianos es el cordero que fue sacrificado, aquel cuya sangre nos limpia. No sé cuántos han visto aquí la película Las Crónicas de Narnia. ¿Tú lo has visto? ¿Te acuerdas cómo acaba, o bueno, cómo casi acaba la película cuando el león, Aslan, por fin coge a la reina del frío, no me acuerdo cómo se llamaba, la bruja blanca, que representa a Satanás? Esa película, si no la han visto, se está perdiendo el Apocalipsis, porque esa película está basada en una obra muy bonita de un creyente, tanto esa como la del príncipe Caspian, pero esa es mucho más claro el evangelio ahí. Pues verás, el león es sacrificado en aquel altar, ¿te acuerdas? Parece que todo ha terminado, pero después vuelve. Y cuando la bruja blanca ya cree que tiene dominado todo su reino, y el reino del frío, el reino del eterno invierno y de la muerte, ha dominado por completo, aparece el león en el momento oportuno, cuando ya los soldados de Aslan están casi perdidos, en el momento en que casi ya la victoria es segura del mal. ¿Te acuerdas? Pero aparece el león y sujeta con una zarpa a la bruja. Y esa escena me encanta, es bonita. Bueno, cada vez que me acuerdo hasta me emociono, porque simplemente ruge y se acabó. Su palabra, suficiente para que el mal desaparezca para siempre. El león de la tribu de Judá. Ni siquiera tiene que despedazar el mal, solamente tiene que rugir. Y en ese momento se corta la película y se acabó. Se acabó el eterno invierno, se acabó la injusticia y la maldad, se acabó el hambre y la sed, se acabó todo lo que significa el pecado y sus consecuencias, y viene la eterna primavera del reino de Dios. Qué bonita película, no se la pierda, porque es el Apocalipsis. Y cuando leo esto del león de la tribu de Judá, me acuerdo de C.S. Lewis y de su libro. Su palabra es suficiente. Sin embargo, ese león que ruge poderoso, para los amigos de Aslan, los creyentes. ¿Te acuerdas la niña de la película? ¿Dónde se subía? Encima del león. Porque para ella el león es un cordero. Y eso es lo que está diciendo aquí. Para nosotros los creyentes, Cristo es el Cordero de Dios que quita nuestros pecados, que se compadece de nosotros. Y aunque tiene toda la fuerza y todo el poder del león de Dios, porque es Dios mismo, para nosotros es ese Cordero maravilloso al que podemos abrazar. Yo no sé cuántos aquí han abrazado a un cordero. ¿Lo has hecho eso alguna vez? ¿Un cordero pequeño? Yo lo he hecho.
Yo me crié en Melrose Place, en un barrio muy humilde que daba al campo, y por mi calle todos los días pasaba un pastor con un montón de ovejas. Creo que te lo conté eso una vez. Y como era vecino nuestro, muchas veces nos dejaba acariciar a los corderitos que habían nacido. Todos íbamos los niños, déjame que lo toque, déjame que lo coja. Y cuando ya tenían que ya se podían ir con detrás de la madre, esa piel tan suave, algo tan tierno como un cordero. Me gusta esa visión que da la Biblia de Cristo. Es el cordero. ¿Qué miedo podemos tenerle? ¿Verdad? Voy a terminar diciendo tres cosas. La primera es que la palabra de Dios muestra a Jesús con estas dos facetas de su carácter para decirnos que Jesucristo es infinitamente glorioso, porque reúne en Él cualidades que no pueden existir fuera de Él. No puede ser que haya un león y un cordero en una sola persona, pero en Cristo sí lo hay. Todo poder, toda gloria le pertenece. Él creó el universo. Por medio de Él se hicieron todas las cosas. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él le corresponde todo. El Padre todo lo ha dejado en sus manos. Y Él es infinitamente majestuoso. Los ángeles le adoran. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y una multitud de millones se postran delante de Él porque Él es glorioso. Su majestad y su poder son tan grandes que aún la bestia, el falso profeta y todas las huestes de Satanás no significan nada. Delante de Él las naciones son como una gota de agua, como el fino polvo en una balanza, porque Él ha hecho el mundo. Él despliega el universo como una sábana. Él domina sobre todos, tiene toda gloria, tiene toda perfección, tiene toda hermosura. Y todo está sujeto a Él. Y no hay nada ni hay nadie que pueda estorbar su propósito. No hay nadie que pueda torcer su brazo. No hay nadie que le pueda pedir a Él ninguna explicación. Porque Él es el dueño y el Señor de todo. Y no hay ningún hombre ni ninguna cosa que pueda impedir que su voluntad se haga. Porque Él es el Rey, porque Él es el León. Porque Él es el Creador y el Señor, infinitamente santo, infinitamente justo, infinitamente glorioso. Ese es Cristo Jesús. Toda rodilla se tiene que doblar delante de Él, toda boca tiene que cerrarse delante de Él y aceptar su juicio, porque Él es santo, Él es glorioso y Él aborrece el pecado. Al ser tan glorioso, todo está bajo su control. Y no hay nada que escape a su control. Ni un solo cabello de nuestra cabeza puede caer sin su permiso, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por lo tanto, todo lo que podemos contemplar en Cristo es gloria, es majestad, es poder, es sabiduría. Todo lo que hay en Cristo es glorioso. Y por lo tanto, al ser el león de la tribu de Judá, no hay nada de qué temer. Y esa es la primera aplicación. Toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y a Él le corresponde todo. Aquí lo hemos leído. Todo el cordero que fue inmolado, versículo 12, le corresponden el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Porque todo lo que ha sido creado tiene que decir amén a eso. Y aquí hay un gran consuelo para nosotros. El apóstol Juan lloraba porque no había nadie digno de Dios mismo.
pero sí estaba ese león y ese cordero que sí era digno. A veces ocurren cosas malas en nuestras vidas. Algunas veces las buscamos nosotros mismos, esas cosas malas, porque pecamos contra Dios, nos alejamos de Él y entramos en una pendiente cuesta abajo. Otras veces ocurren cosas malas porque no lo sabemos. Job no lo sabía. Y hay muchas veces en las que sufrimos por causa de nuestros pecados y por causa de otras muchas cosas. Perdemos la esperanza y creemos que nuestra vida está en poder de nuestros pecados, que el mundo está en poder de Satanás y que todo está bajo el dominio del mal, que nosotros mismos nos encontramos sujetos al mal, que no podemos hacer nada por levantarnos, que todo está perdido. Pero en esos momentos tienes que recordar Apocalipsis 1, 17 y 18. No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Deja de angustiarte y confía en el león de la tribu de Judá. No hay nada que temer. Si los hombres te amenazan, ¿qué son los hombres? Si el temor te amenaza, si el diablo te amenaza, si el pecado te amenaza o te atenaza, todo eso no es nada, porque el león de la tribu de Judá, el cordero inmolado, ha vencido. Si la angustia viene a nosotros, como le pasó a Juan, la solución no está en buscar la ayuda de los carros de Egipto, de las alianzas mundanas, de la sabiduría mundana. La solución a nuestra angustia, la solución a la situación en la que estemos viviendo, cualquiera que sea, está en mirar a Cristo, en poner nuestra confianza en Él, saber que Él es el león de la tribu de Judá, que nos defiende, que Él está en medio de los 7 candeleros de oro, que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que no hay nada, absolutamente nada en tu vida que pueda escapar a su control, que Él no se equivoca, que Él nunca pierde. Y eso te tiene que llenar de gozo y de paz. Cuando crees que todo está perdido, cuando crees que para ti no hay solución, cuando crees que estás encadenado a cosas que no puedes romper, mira a Cristo y mira quién está en el trono, mira quién está gobernando allí, mira que Él es el león de la tribu de Judá que ha vencido y que puede vencer toda esclavitud en tu vida, puede quitar todo pecado en tu vida, puede llenar tu corazón de gozo y de paz y de deleite en Él, porque pase lo que pase, estés en la tormenta que sea, sepas que Él está en los cielos, que Él es el Señor y el Rey de la gloria, que tú estás sentado con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Él es glorioso y tienes que confiar en Él. Deja de mirarte a ti mismo, deja de mirar tu propio ombligo, mira a Cristo, exáltale a Él, mira su gloria, humíllate delante de Él y contempla al Rey en su gloria y todas las demás cosas desaparecerán. El temor de los hombres, el temor de la gente, el temor del mundo, los afanes de la vida, todas las demás cosas que te atenazan, todo aquello que te preocupa, todo aquello que te quita el sueño, toda aquella ansiedad y angustia, todo aquello que te roba el gozo, todo eso desaparecerá cuando tú veas la gloria del Señor Jesucristo y sepa que Él está en ese trono, que Él es tu Rey, tu Señor, jamás te fallará. Él es fiel y siempre, siempre, siempre cumple con su palabra. Él es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Él es bueno. ¿No le dicen esto a los esclavos, verdad?
No dejes que te engañe el diablo creyendo que todo está terminado. No dejes que te engañe la gente diciendo que tienes que ir por aquí o tienes que ir por allí. No dejes que la gente te atemorice con su verborrea. Confía en Él. Mírale a Él, clama a Él, trae todas las cosas a sus pies y sepas que Él es el león de la tribu de Judá. Él es tu defensor, Él es tu escudo y tu fortaleza. Y por lo tanto no tienes que tener temor, aunque la tierra sea removida, aunque los montes se pasen al corazón del mar, porque Cristo está en su trono de gloria, que cae delante de Él toda la tierra. Porque no hay nadie como Él. Y tú estás en Él. Tú estás escondido en Cristo. Él derramó su sangre por ti. Él es el Cordero de Dios para ti. Abrázate a ese Cordero y recuerda que es un león majestuoso. Y que Él devorará a tus enemigos como nada. Y que todos los pecados, y que todas las esclavitudes, y que todos los temores, y que todos los complejos, y que todas las cosas que a ti te atenazan, lo puedes dejar a los pies de Cristo para que Él lo quite de tu vida y puedes llenarte de gozo y de paz, porque Él está sentado en el trono. Y tienes que mirarle así, no como a alguien lejano que ya veremos cómo es, sino a alguien que está sentado en el trono. Y toda angustia, y todo temor, deséchalo, porque eso Dios no lo quiere. Quizás si te cuento una anécdota de mi infancia te ayude a entender esto. Ustedes saben que hace años en los colegios no se distribuían los niños por clases y no había recreo para mayores y recreo para menores, o sea, para más mayores y para más, sino que el colegio donde yo iba, por lo menos al que yo iba, todos estábamos juntos ahí. Y siempre en los patios del colegio están los matones, que te hacen la vida imposible. Un día que fueron a pegarme les dije que mi padre era guardia civil, pero después descubrieron que era albañil. Así que con eso no. Y digo, ¿cómo me voy a defender yo de los matones del patio? Porque cada vez que había problemas. Y el maestro se ocupaba de corregir su examen y cosas y tal, y ahí no había nada, ahí no había vigilante ni había nada, ahí podía pasar de todo, y pasaba de todo. ¿Cómo es que yo sobreviví a aquello? Me hice amigo de un armario. Ese era mi amigo Rafa. Le decíamos el lagarto. Pues Rafa, el lagarto, era vecino mío y jugábamos todos los días juntos. Y tenía unas manos que parecían los pies de otro. Unas manos. Y me hice amigo de Rafa, el lagarto. Y entonces yo iba con él. Y cuando venían a fastidiarme y tal, porque como yo era el protestante del colegio, venían otros en fin. Pero mi amigo, que no era nada, me hice amigo de él, le digo, mira Rafa, pasa esto. Ah, sí, déjamelos a mí. Entonces yo iba con él. Y un día que vinieron otra vez a tal, digo, Rafa, ven para acá. ¿Qué pasa? No. Es una ilustración, ¿eh? No sé qué habrá pasado con mi amigo Rafa, todavía tengo buenos recuerdos de él. Cuando nosotros miramos a Cristo y sabemos que Él está con nosotros, ¿no? Y la segunda y última cosa es que no solamente es el león que nos protege, sino el cordero que nos acoge.
Yo no sé, pero ¿hay alguien aquí que lleve 15 días sin pecar? ¿No? ¿No hay nadie que lleve 15 días sin pecar? ¿Y una semana? ¿Y un día? Todos pecamos, ¿no? Pero ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto, no? ¿Sí? Jesús sigue siendo ese cordero sacrificado. Y mira qué imagen del Cristo glorioso tiene el apóstol Juan. Y esto es realmente conmovedor. Aunque Él es lleno de gloria, y cuando en Apocalipsis 1 describe Juan la gloria del Señor Jesucristo, dice que su rostro era como el sol en toda su fuerza, que sus ojos eran como llama de fuego, que sus pies eran como el bronce bruñido de brillante, una imagen de esplendor, de gloria, de hermosura maravillosa. Pero cuando Juan le contempla en el trono, cuando Juan tiene que mirar a Jesús para ver qué es lo que Él le va a revelar del propósito de Dios, no tiene esa visión gloriosa que cayó como muerto a sus pies y le tuvo que decir al Señor, no temas. Le tuvo que tocar sobre el hombro y decir, no temas, yo estoy aquí. La visión que tiene Juan es la del Cordero de Dios con aquellas heridas. Ese Cordero inmolado con aquellas heridas sangrantes que nos dieron la vida. ¿Y eso por qué? Porque esas heridas están ahí para testimonio nuestro de que siempre habrá perdón del Señor si nos arrepentimos. Siempre. Que no importa cuál grave y horrible haya sido el pecado que hayamos cometido. Y no importa durante cuánto tiempo hayamos perseverado en ese pecado. Que no importa cuán abominable nos parezca y vergonzoso a nuestros propios ojos o a los ojos de los demás. El Cordero que está sentado en el trono es inmolado, fue sacrificado, tiene las heridas ahí. Y toda vez que un cristiano, y toda vez que un pagano, y toda vez que un pecador, cualquiera que sea su calificativo o su apellido, se acerca a ese Cordero y le pide perdón, va a encontrar ese perdón y esa misericordia. El Cordero que fue inmolado, Él es digno. Y no olvidemos eso. No olvidemos que aunque Él es el león que nos puede juzgar y cuya ira santa puede ser derramada, para nosotros es el Cordero que fue inmolado y que nos perdona, que es humilde, que es compasivo, que es misericordioso, que es santo y que por lo tanto es digno de toda adoración. Y ahora sí, los versículos 8 al 14 nos hacen una descripción de la adoración que se le tributa a nuestro Señor Jesucristo como Él digno de gloria. Digno de gloria. Pero se le tributa, se le da esa adoración, porque es el Cordero inmolado. Claro que hay que darle adoración porque es el león, pero Él es el Cordero. Y todos le adoran reconociendo al Cordero. No le dicen al león, sino al Cordero, porque tú nos has redimido de toda lengua y nación. Porque Él sigue siendo aquel que recibe toda la alabanza, pero también aquel que recibe a todos los pecadores. Y no hay pecado en Él. Así que tenemos que mirarle más a Él y menos a otras cosas. Tenemos que buscar ser llenos de Él. Yo no sé si tú alguna vez piensas en Cristo, si dedicas tiempo a pensar en cómo es Él, no en ver estampas o películas de Jesús, no en ver figuras o imaginarte si tenía el pelo largo o corto, si era moreno o no, si era como fuera. Si tú piensas en Él,
en lo que Él ha hecho, en quién es Él, en dónde está, en que Él es tu mediador, el Salvador, el Señor. Porque si tú, a través de la oración, le contemplas, si el Señor te concede que tú, leyendo su palabra, entiendas que Él es el león y el cordero, infinitamente majestuoso e infinitamente compasivo, los dos ahí. Si tú puedes contemplar al león que no te devora sino que te defiende, y al cordero que se compadece, encontrarás que estás completo en Cristo. Y todos tus problemas, todas tus angustias, todas tus preocupaciones quedarán al lado. Porque cuando tú contemples por la fe la gloria excelsa de Jesús, entonces desearás estar con Él, y todas tus angustias y preocupaciones las dejarás a un lado y contemplarás al Rey y al Señor, y dejarás todas tus cargas en Él, porque su carga es ligera y suave. Así que la adoración es eso, y nuestro Señor Jesucristo es digno de todo ello. Vamos a orar para terminar. Te pedimos, Señor, que nos des una visión clara de quién es Cristo. Abre nuestros ojos. Queremos ver a Cristo. Amén. El domingo que viene hay experimento, ¿eh? No te lo pierdas, porque hablaremos también.